y luego les mostraré algunas pequeñas cosas en términos prácticos que ojalá podamos observar y decidir, ¿no es cierto? Bueno, por el contexto en que estamos nada más. Entonces, el contexto en que estamos, denme un segundito, por favor. Eh, Profe, consulta, ¿dónde Dígame, está la partitura? la voy a mostrar inmediatamente. Ah, ya va acá, vale. Es que tengo unos compañeritos que están como llegando de otras secciones y tengo que mandarle como el link, así de manera como casi personalizada, así estamos. Entonces voy a empezar a ver si me puedo contactar con ellos, les mando esto y quedamos en otro línea. Eh, bueno, sabemos nosotros que el repertorio del conjunto instrumental está cruzado. Cuando decimos cruzado es porque inevitablemente tiene una, se- eh, una serie de variables que son muy importantes de que tomemos en cuenta, ¿no? Son muy importantes, no son menores. Eh, necesariamente el repertorio está cruzado por el elemento, el elemento eh, material y el elemento humano, personal. ¿Cómo se da el proceso en ambos casos? Hay un proceso que es como paralelo, pero muchas veces tiene resoluciones que son distintas, son resoluciones diferentes, no necesariamente eh, no necesariamente tú vas a resolver el problema material de la misma forma como van a resolver el problema eh, humano. En términos humanos, el tiempo es una condicionante, es otra variable, el tiempo. Es decir, cuando yo planteo un repertorio para conjunto instrumental, o sea, digo que primero ya sabemos qué es el conjunto instrumental, ¿no es cierto? Entendemos que el conjunto instrumental en la acción educativa es una agrupación que si yo reviso, por ejemplo, en Argentina, pongo así conjunto instrumental y me parece una señora que es una profesora o un señor que es un profesor de música. Acuérdense, o sea, hay que hacer el hincapié de que en Argentina, por ejemplo, no existe esta figura del profesor de música, como en Chile. ¿Ah? Y es loco, porque los argentinos tienen una música increíble, ¿no? Tienen músicos increíbles, tienen una música popular increíble, tienen un folclore maravilloso, hermoso. Entonces es bastante loco, pero en cambio Chile tiene más regulado el concepto disciplinario desde hace más de 100 años, en términos de que existe esta figura del profesor de música. Entonces, eh, sabemos que el conjunto instrumental es una agrupación de estudiantes, estamos hablando de una escuela, porque es el lugar donde nosotros nos hemos establecido como profesión, es el primer nicho donde nosotros vamos a estar, que es el colegio, y en ese colegio eh, hay dos factores que decimos claramente, uno el factor material y el factor humano, para armar un conjunto instrumental. Entonces, emergen, por supuesto, añadido a este proceso, emergen los conceptos de calidad, del proceso de cantidad, o qué sé yo, la conformación, son pequeñas subvariables de estas dos variables que son materiales y humanas. La cuestión material
es muy interesante porque de acuerdo a a la capacidad y a la preparación del profesor, en el sentido de la posibilidad que ha tenido ese profesor de alguna forma enfrentarse con el problema instrumental, va a ser la oferta, entre paréntesis, digamos, obviamente, va a ser la oferta que nos va a dar ese profesor al momento de... Buenos días, profe. Buenos días, Seba. Eh, Va a ser la oferta con que ese profesor va a enfrentar su acción pedagógica. Por lo tanto, el tema material dependerá mucho de la inquietud del profesor, de la preparación del profesor. Pero hay otro factor que es el factor humano, ¿no es cierto? Y ese factor, en cuanto a lo humano, se establece en el ámbito de los estudiantes que van a conformar, los y las estudiantes que conforman un conjunto instrumental. Nosotros en el pedagógico hemos estado durante años investigando este tema, investigándolo derechamente, así trayendo al pedagógico grupos instrumentales de escuela durante años y teniendo y manteniendo una lógica de comunicación mucho antes de que partieran los conceptos de vinculación con el medio y una serie de situaciones y factores variables que finalmente elaboran la acreditación de una institución. Ya saben, siempre hemos estado en contacto. La década de los 80 sorprende, la década de los 90 básicamente, sorprende con los congresos de educación musical y con un esfuerzo que se realizaba que se llamaba tocar, tocando en la escuela, así se llamaba, que era organizado por el profesor Arturo Urbina. El profesor Arturo Urbina tenía esta razón de gestionar, pero no necesariamente tenían que ser conjuntos únicamente de colegio, podían venir a veces conjuntos de gente más adulta. Fue variando, ¿no es cierto? Y el PEDA hoy día tiene un proyecto que se llama Ya llegó la Aurora, que es un proyecto que nace a partir de un nombre de una música que los estudiantes tocan históricamente en una asignatura como esta. Y, y la gracia que tiene es que se retroalimenta permanentemente, pero con los estudiantes formados en la UNCE, o sea, los profesores que han salido de este espacio. Y ese trabajo, junto al otro, nos ha ido dando una configuración, nos ha permitido conocer una configuración sonora de los conjuntos instrumentales. Los conjuntos instrumentales se nutren de sonidos bastante precisos en términos eh, en el sentido de qué timbres aparecen en el conjunto instrumental. Y yo les contaba el otro día que hay timbres que están repartidos por todo Chile que uno, si no le pone el ojo, ¿por qué están en nuestra historia musical docente? Eh, no vamos a avanzar como muy adecuadamente, digamos, ¿ah? En el sentido de que eh, nosotros tenemos desde Arica, desde Parinacota hasta Navarino, hasta el final de Tierra del Fuego, hay instrumentos que están repartidos y que siguen existiendo y que van a seguir siendo parte de la acción musical de los profesores, que son, por ejemplo, cajas chinas, claves, panderetas, eh, guitarras, metalófonos, algunos xilófonos, en menor medida xilófonos. Eh, ¿Por qué flautas dulces? Porque decíamos la primera vez que hay un esfuerzo en Chile de tratar de levantar un proyecto que la idea que tenía era que los profesores recibieran una formación docente más o menos uniforme y que tuviera relación con la metodología o los métodos musicales que fueron importados, ¿no es cierto?, desde Europa, como el método Orff o el método Kodali, se escribe Kodali. Entonces, a partir de acontecimientos históricos bastante precisos, ese esfuerzo que el Estado chileno estaba realizando fue terminado y fue aplastado de alguna manera.
pero quedaron los instrumentos y quedaron los profesores repartidos por todo Chile, los profesores de música, que finalmente intentaron de alguna manera hacer alguna cosa, digamos, hacer alguna actividad con ese material que existía. Y en eso emergen sin duda los conjuntos instrumentales, que básicamente van a ser eh, agrupaciones de estudiantes, tanto de enseñanza básica como de enseñanza media, que van a llevar y van a poder de alguna manera generar una acción musical en grupo, en conjunto. Pero esa es una acción que va a ser muy, muy sutil, muy débil, desde la década del 70, pero ya a partir de la década del 80, cuando existe un poquito más de apertura institucional en el país, empiezan a emerger algunos conjuntos instrumentales. Eh, Uno de los que más se destaca es, en Santiago por lo menos, el conjunto instrumental del Liceo Manuel de Salas, por ejemplo, que ya tiene una conformación en este sentido, ya de alguna manera empieza a conformar en la utilización de instrumentos electroacústicos, ¿no? Qué sé yo. Bueno, esa es una conformación que se da desde los 80 y básicamente porque los profesores no estaban recibiendo a partir del 70, del golpe militar de la dictadura de Pinochet, los profesores no recibían formación en conjunto instrumental, o que a ustedes les parezca insólito. Es decir, lo que recibían por conjunto instrumental en los 80 los profesores era una cuestión más bien relacionada con la metodología. Es decir, no existía esta cultura de reunir a las personas por razones obvias, pues, no, políticamente no era conveniente para un régimen militar que los jóvenes, por ejemplo, que se formaban para profesores, se juntaran a tocar y quizás qué iban a tocar o quizás qué ideas iban a desarrollar a partir de los 80. Todo este trabajo de reunión, que lamentablemente no hemos podido tener, pero yo espero que en algún momento podamos avanzar en mejor manejo de esta pandemia, todo este trabajo se, de alguna manera se empieza a dar a partir de la década del 90 y se da con mucha fuerza el aprovechamiento de varias líneas instrumentales. Una es la línea que ya traíamos desde la década del 60, que era esta línea de flauta, eh, metalófonos, xilófonos, guitarra. De hecho, la carrera de pedagogía cuenta todavía con cuatro instrumentos que son, o cuatro elementos instrumentales, digamos, o sonoros, que son la guitarra, la educación de la voz, que era en el fondo cantar, ¿no es cierto? Y el piano. Durante décadas, esos fueron los cuatro únicos instrumentos que se podían estudiar en la carrera de pedagogía. Con la apertura hacia la búsqueda de nuevos timbres, el pedagógico empezó a abrir la oferta instrumental y los estudiantes pudieron empezar a estudiar algunos instrumentos distintos, de manera extraordinaria, es decir, como amparados dentro de otro espacio. Por eso el PEDA tiene esta apertura. Bueno, ya sabemos que por razones obvias ustedes no han tenido la posibilidad de participar de ese espacio del pedagógico, pero me imagino y ruego que puedan tener la opción eh, de aprovechar todos los elementos instrumentales que la universidad, el departamento ha ido generando con los años. Por lo tanto, voy a terminar esta locución, este cuento, digamos, eh, diciéndoles que eh, fundamentalmente los conjuntos instrumentales empiezan, como decía, en la década del 90, a ampliar su rango sonoro, pero una de las cosas más positivas que tiene esto en la formación de los profesores es que empiezan los profesores a recibir formación o exigencia en la década del 90 en instrumentos que tenían que ver con primeramente con la cuestión que provenía, como decía, de la década del 60, del material ORF y de los métodos, y, eh, pero de manera muy importante en el espacio timbrístico identitario. Es decir, empieza a sumar en la formación profesional
el conocimiento en instrumentos que pertenecen al ámbito, así muy tímidamente en los 90, que pertenecían al ámbito sonoro instrumental eh, de Latinoamérica y de Chile. En eso aparece el charango, se instala el charango como un instrumento para aprender, se instala el tiple como un instrumento para tocarlo y para aprender, y ese instrumento se empieza a sumar con los instrumentos que provenían de la década del 60, ¿no es cierto? Las flautas, los metalófonos, y se empieza a configurar de manera ya bien definitiva una sonoridad, una manera de tocar, que hasta el día de hoy está establecida en grupos iniciales de música. Lo primero que haces tú es tocar, lo primero que hacemos es sumar instrumentos. Y una segunda línea tiene que ver con el advenimiento también en la década de los 90 de lo que se llama hoy día las orquestas juveniles e infantiles, ¿no es cierto? Que finalmente tienen que ver con el uso de instrumentos de tradición más bien centroeuropea para que los estudiantes de una escuela puedan estudiar un violín, o puedan estudiar un cello, o puedan estudiar un repertorio X. Por lo tanto, eh, lo que hace el profesor finalmente es sumar también ese tipo de instrumental, y a partir de nuevas leyes que emergen en el apoyo a la actividad escolar, a partir de nuevas leyes, eh, como los proyectos, por ejemplo, el FAE, el proyecto FUAR, el proyecto de la ley CEP, o distintas leyes, se podía ya el profesor optar a un material tal vez un poquito más sofisticado. Y por eso que les decía al principio que tiene que ver con la preparación que pueda tener el profesor o los conocimientos que el profesor puede tener. Es decir, el factor humano eh, termina siendo un elemento relevante, ¿no? Por eso siempre a mis estudiantes les invito a prepararse de manera, aunque sea básica, en, distintas, en distintos instrumentos, en distintas posibilidades sonoras, ¿no? Mientras más posibilidades sonoras tú puedas llevar, tú puedas ofrecerle a tus estudiantes, es mejor aún para ellos, básicamente, porque el trabajo es tuyo, la formación es tuya, eh, la preparación es de tu cuestión profesional, pero los beneficiados van a ser tus estudiantes, en el lugar donde estés, donde estés. Por eso que en todas las familias instrumentales ustedes pues, tienen un mundo casi infinito, así de, no creo que les dé toda la carrera y toda la vida docente que van a tener. eh, no creo que puedan completar así todo lo que quieran de instrumentos, aprender la mecánica o la técnica, pequeñas técnicas que son básicas. El metalófono tiene una técnica, las claves tienen una técnica, las maracas tienen una técnica. Todo instrumento tiene una técnica ejecutoria que nosotros debemos y que vamos a conocer, de alguna manera vamos a ver. Bueno, el repertorio que vamos a conocer es un repertorio, que está apuntando hacia una obra. Debiéramos conocer un repertorio más bien de origen más bien latinoamericano, pero vamos a comenzar tomando en cuenta la formación que ya tienen. Eh, Se ve un poquito pixelado esto, ¿no? A ver. Se ve peor. Ahí está. Bueno, lo voy a checar un poquito mejor para que podamos ver. Vean ustedes, este es un alegro. Es un alegro de una obra que se llama Alegro de Noche de Guardia en Madrid. Es básicamente una obra de un compositor italiano, se llama Luigi Boccherini. Luigi Boccherini tiene varias obras que son de conocimiento, como de repertorio de conocimiento público. Bueno, una cuestión que tiene interesante el repertorio es que a nivel escolar y a todo nivel en realidad, no tiene una norma final, así. No podríamos decir ya vamos de los conjuntos instrumentales, no tienen solamente un nicho de búsqueda. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo un grupo instrumental que va a tener estas características sonoras, mira, tiene flauta, necesariamente puede ser una flauta dulce soprano, para eso está escrita,
pero eventualmente podría ser una flauta traversa, ¿no es cierto? O cualquier tipo de flauta. Tiene un instrumento, un pandero o castañuela. Básicamente el pandero o castañuela lo que busca es que eh, tener una rítmica que acompaña a este grupo, ¿no? Tiene xilófonos, tiene metalófonos, tiene guitarra, tiene un bajo con su escritura correspondiente, tiene un tiple con su escritura correspondiente y un charango. De estos vamos a seleccionar primero para estudiar. Ustedes podrán mirar básicamente cualquiera de los instrumentos que puedan tener acá o que puedan ser equivalentes. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo quiero tocar el bajo porque es el instrumento que tengo en mi casa, puedo tomar la partitura del bajo y toco esta partitura, ¿no es cierto? Tomo la partitura del bajo y digo, aquí tenemos una partitura que está en llave de fa. Para aquellos que nunca han tocado un bajo, eventualmente pueden hacer este bajo en una guitarra. No hay tampoco ningún problema porque al momento de devolver esta partitura tocada van a poder hacerlo en guitarra si quieren incorporar este conocimiento, ¿no? Aquí ponemos en práctica lo que hemos estudiado, pues, ¿no es cierto? La llave de fa, básicamente, que es lo que nos tenemos en Lecto. Me imagino que ustedes trabajan con Lecto y trabajan en eso, ciertos ámbitos, ¿no es cierto? Entonces, aparecen algunas indicaciones como mute y normal, que está ahí, mute y normal. Son indicaciones técnicas para una ejecución instrumental, pero son muy básicas, ¿no es cierto? Para una ejecución instrumental. No es nada complejo. Aquí tengo el tiple, por ejemplo. Por alguna razón yo llego a esta partitura y escribo y aparece una nueva indicación, dice símile. Entonces ahí ya tenemos tres indicaciones técnicas: mute, símile y normal, que algo significan. Y elementos que son de orden expresivo: forte, mezzo piano, ¿no es cierto? Ya tenemos dos elementos: forte, mezzo piano, o forte y piano, como quieren llamar. Aparece el charango. El charango tiene a su vez unas indicaciones técnicas también, básicamente, y aparece un concepto de rasgueo. Es muy interesante entender este concepto del rasgueo. Ya lo voy a explicar por qué. El crescendo, que está indicado aquí, y aparece una fórmula, ¿no es cierto?, que se llama una fórmula de subdivisión, que es una manera de anotarlo, que está acá. Aparece el concepto de la clave americana, también, para simplificar, y aparece el concepto otra vez de forte o piano o crescendo. Bueno, eh, nosotros tenemos en este primer esfuerzo de trabajo de partitura. Es bastante breve, no tiene más que casi 70 compases, no es una cuestión así como horrible de aprender. Y aquí aparece la flauta dulce. Podemos nosotros tocar, aparece un concepto de legato, que tiene que ver en unos fondos cómo uno va a decir esta melodía, cómo la vas a tocar. Aquí aparecen unos elementos técnicos que son estos puntitos que están aquí, ¿no es cierto? Y esos puntitos tienen un significado, indican algo, que son básicamente elementos de duración, ¿ya? Que aparecen tanto ahí como ahí. Entonces el que toca la flauta va a tener que de alguna manera tener cuidado con, o tendrá que observar ese elemento que está aquí, pero no está aquí. Si ustedes se fijan, está acá, pero no está acá. Pequeños elementos de la interpretación. Aquí tenemos otro
elemento técnico, una escritura de un instrumento que puede ser una castanela para darle un sonido o un pandero. La percusión tiende generalmente a centrarnos en un lugar específico. Si yo pusiera no sé, pusiera un instrumento distinto, probablemente transportaría sonoramente al grupo hacia otro margen, hacia otro lugar. Aquí tenemos maneras, ya elementos de la lectura, como lo que llamamos la casilla 1 y la casilla 2. Son elementos prácticos de lectura y son elementos que se utilizan muchísimo. Aquí tenemos el xilófono. ¿Cómo llegamos a esa lectura? Lo vamos a ver, lo vamos a aprender. Entonces, esta partitura yo la voy a enviar al correo electrónico de cada uno, la voy a dejar en el contexto de materiales, para que ustedes puedan, de alguna manera, puedan tomar algunos de los elementos que vamos a tocar, ¿no es cierto? Y puedan establecer algún tipo de orden en ese sentido. ¿Mm? Eh, por ejemplo, cuando yo estoy tocando y dice mute, el mute o mute, para los más anglos, en el fondo significa que yo toco esa parte con un efecto que sería como apañar la cuerda para que suene no así, sino que para que suene así, que es una especie de staccato, pero no es un staccato propiamente tal, porque el staccato no dice que tú modifiques la forma de sonar del instrumento, ¿no? ¿Me entiendes? El staccato lo que hace solamente es cortar la... ¿Qué es lo que se afecta ahí? El del parámetro. Se afecta el parámetro duración, ¿no? ¿No es cierto? Pero no afectamos el parámetro timbre. No lo afectamos porque seguimos tocando el mismo instrumento, sigue sonando el mismo instrumento. En cambio, el mute, este muteo, lo que hace es afectar de alguna manera la calidad sonora del instrumento. De alguna manera, ¿se entiende? Entonces, en la guitarra eléctrica, por ejemplo, una de las técnicas de la guitarra eléctrica se llama palm mute. No sé si lo conocen, los que son más rockeros. Hace algún tiempo hice una investigación con estudiantes del PEDA para una investigación de titulación, una memoria, sobre técnicas, por ejemplo, instrumentales para pertenecientes y extraídas del heavy metal. Muy interesante porque me llevó a un lenguaje que no era tan normal para mí. Y claro, ahí estaba el mismo efecto, ¿no? El palm mute, que en el fondo es como cortar con la palma de la mano y con la uñeta, entonces distorsiona de alguna manera el sonido, cambia un poquito, no solamente la duración de las notas, sino que también cambia el sonido del instrumento, como que lo desnaturaliza, no estoy diciendo para bien ni para mal, solamente lo cambia. Entonces ahí tenemos un efecto que se llama mute. Luego, esos son 8 compases que hacen esto. Es una especie de melodía o cantito así como casi de ostinato. Y después dice normal. Eso significa, en el fondo, que para el músico que está leyendo esa parte, que cuando llega a donde dice normal, el sonido empieza a ser normal. Es el sonido de la guitarra normal, porque lo normal es tocarlo así. Ese es el sonido normal. Pero cuando le ponemos un cambio, por ejemplo, le ponemos mute, eso no va a sonar así. Va a sonar como un instrumento casi de percusión. Por lo tanto, cuando tú haces un cambio en la naturaleza sonora del instrumento, tenemos que entender que ese cambio tiene que tener un tiempo. Me imagino que irá a ser si tú haces una exploración sonora, llega del compás 1 al compás 10, por ejemplo. Y si quieres que el instrumento vuelva a sonar como es el instrumento, tú pones normal. ¿Se entiende? Siempre cuando escriban.
Cuando hagan, por ejemplo, cuerdas, cuando veamos en algún momento, espero, cuerdas frotadas, por ejemplo, las cuerdas de la orquesta, violines, cello, etcétera. También pues, uno puede poner ciertos efectos para que suenen, porque pueden sonar individualmente, pero imagínense, no sé, un instrumento, ustedes tienen 20 violines, porque se puede dar. Hoy día no es una cuestión tan disparatada que uno diga, ¿para qué escuela, profesor, me está formando si la escuela no tiene violines? Yo diría que es probable que te encuentres con más de un violincito dando vueltas, digamos, porque, ¿por qué? Porque existen hoy día, por el cambio en la adquisición instrumental, si ustedes ponen yapo.cl, pueden encontrar un violín por 20.000 pesos, por ejemplo, o por menos. Por supuesto, porque la calidad varía, no vas a encontrar un Stradivarius en Yapo. ¿Ah? Claro, lo que estoy haciendo, como dije la primera vez, eh, todo este periodo lo vamos a resumir en una pequeña cápsula para que tengan todo, no se preocupen. Yo no tengo técnicamente el computador que tengo, no me da. O sea, no es que no pude abrir pero lo resolví así, querido Ignacio. Me está preguntando cómo grabar la clase. Pero lo voy a hacer, todo lo que hablemos, lo más relevante, lo voy a poner en una capsulita que es para lo que me da este computador que me asignó la universidad. Eh, Porque hoy día ni siquiera puedo abrir mi disco duro, por ejemplo, porque colapsa el computador. Pero no se preocupen, yo quiero que ustedes tengan toda la información lo más clarita posible, así que me tomo ese tiempo para mostrarlo y hacer la capsulita. Sí, tranquilito, no se preocupen. Porque algunos compañeros incluso no pueden conectarse. O qué sé. Bueno, entonces, eh, el- eventualmente eso, en los cambios de sonido, existe hoy día una teoría, una técnica y una teoría de los instrumentos que viene ya hace mucho rato, que se llama la teoría de las técnicas extendidas. La técnica extendida se llama a esa posibilidad que tienen los instrumentos de cambiar su naturaleza sonora. O sea, por ejemplo, yo tengo una flauta, ¿ya? Y eventualmente podría buscar eso. No buscar el sonido de la flauta, sino que buscar ese pitito que están escuchando, aplicarle dos cosas. Algo le estoy aplicando al poner el dedo ahí. Algo estoy cambiando, ¿cierto? No se produce el sonido. Bueno, no vamos a trabajar por lo menos en este tiempo no vamos a trabajar con técnicas extendidas. Lo que vamos a hacer es que el sonido de la flauta, por ejemplo, pueda tener algo como esto. Ese es un efecto de la flauta. Se produce con la lengua dentro de la boca que golpea, porque en el fondo algo sucede para que suene así. Y es una cosa re simple, y es que la lengua, al moverse rapidito, así, golpea rapidito el paladar duro, detrás de los dientes, produce que el flujo del aire, que genera este sonido continuo, se corte. Entonces, suena como diría mi abuelita, gorgoreadito. Porque digo, trrr, y eso hace que el flujo del aire se corte, se interrumpa. Eso se llama frulato o frulati, le conocen algunos más conchipuntos. Bueno, cosas así, pero las vamos a ver. No se preocupen, no es una cuestión ¿qué es lo que dijo el profe? No, no, eso no. Voy a tener siempre que sostenerlo y reforzarlo, pero no es la materia de hoy. La materia de hoy tiene que ver con cuestiones básicas instrumentales de un repertorio que van a tener en su correo, en sus materiales. ¿Ya? Y también van a recibir este que voy a enviar ahora. Eh, una vez puesta esta cajita, digamos, del Alegro de Noche de Guardia en Madrid, yo aprovecho de abrir un poco el repertorio. Este repertorio, eh,
Es un repertorio que está construido de alguna manera basado en algunas condiciones que tienen que ver con el método Orff, en el hecho de construir, a tomar una idea, transformarla en un ostinato y mantenerla permanentemente durante gran parte de la obra. Pero es bajo sobre cuerdas en general. Por lo tanto, por ejemplo, ustedes pueden utilizar eh, mandolina, por ejemplo. Si alguien tiene una mandolina en su casa, también puede usar la mandolina para acompañar. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Puede adaptar la partitura, si quiere, a una sonoridad más cercana. Si tiene una mandolina, si tiene un charango, puede ir reemplazando. Si tiene una flauta, pero a lo mejor tiene una quena, porque gusta de la música más tradicional, puede, ningún problema, puede entrar en esa lógica sin ninguna dificultad. No hay problema, pueden adaptar, pero vamos a mirar los instrumentos básicos de cuerda para esta, para este instrumental. ¿Ok? Vamos a mirar los instrumentos básicos y en eso hemos estado y vamos a mirar, eh, ahí están viendo, ¿cierto? Nosotros vamos a ver instrumentos de cuerda que están presentes en esta conformación, ¿vale? Instrumentos que están presentes en la conformación sonora. Eh, si ustedes me permiten. Vamos a partir con este instrumento, el tiple, que lo dejamos planteado, me parece, la semana pasada. Aquí ustedes están viendo eh, un instrumento que está, de alguna manera, de alguna forma, está en nuestra historia docente hace bastante rato, ¿ya? Eh, y está desde la década del 80. Y yo aquí hago un homenaje al profesor Eugenio Espinosa, profesor de música, un músico muy extraordinario, muy buen músico, muy creativo. Y él en su memoria de título, cuando investiga en la década del 80 sobre instrumentos latinoamericanos que provienen de una tradición que tiene 10 años anteriores. Vean, el año 87, en la década del 70, Chile se enriqueció con la apertura hacia nuevas sonoridades y básicamente porque existen distintos grupos musicales que van a entrar en esta lógica. Y esa lógica es la lógica de los instrumentos latinoamericanos que se incorporan en lo que hemos denominado nosotros la nueva canción chilena. La nueva canción chilena es un periodo de la historia bastante prodigioso en términos de grupos que hasta el día de hoy funcionan y están vigentes de alguna forma, los Inti Illimani o los Inti Illimani históricos, eh, los Quilapayún o los Quilapayún de Francia, grupos como el grupo Aquelarre, de alguna manera eh, incorporaban una serie de instrumentos para generar obras interesantísimas, digamos, de construcción muy interesante, eh, y valiosa además en términos musicales, de verdad que muy musicales. Entonces, no tuvieron problema ellos de adaptar algunos instrumentos. Y uno de los instrumentos que mejor se adaptó a nuestra idiosincrasia fue el tiple. El tiple llegó a Chile después de las primeras giras a, de los Inti Illimani en la década del 70, eh, a Colombia. Y es uno de los instrumentos que se adaptó más rápidamente a nuestra idiosincrasia sonora. Es un instrumento nacional en Colombia, si los colombianos utilizan el tiple, pero también lo usan los ecuatorianos, también lo ocupan en partes de Venezuela, pero básicamente reconoce su origen en Colombia. Y decimos que el tiple se refiere básicamente al instrumento más agudo, porque la clasificación vocal en el siglo XIX, todos los métodos que uno revisa de clasificación vocal en el siglo XIX dice soprano, contralto, tenor y bajo, pero tiene una serie de subdivisiones y una de sus divisiones es la voz tiple.
Y la voz tiple es la voz que se escribía sobre la soprano. Esa es la voz más aguda. En los grupos de hombres, la voz tiple podría ser el contratenor o el tenor que canta más brillante, más agudo. Bueno, es una guitarra, es un instrumento con cuerpo de guitarra que tiene 4 órdenes triples, pero no se llama tiple porque tenga 4 órdenes triples. No, simplemente es un instrumento que eh, se incorpora en esta lógica básicamente porque tiene una posibilidad de hacerlo. Es un instrumento que ha sido adoptado, ¿no? Dice aquí, es un instrumento que también se reconoce en Puerto Rico, en Colombia. Pero quiero recordar el trabajo que hizo el profesor Eugenio Espinosa. Se llama Método Básico de algunos instrumentos latinoamericanos para profesores de educación musical. Ya en la década del 80, Eugenio pensaba, y me parecía muy bien, ya vislumbraba la posibilidad de que estos instrumentos pudiesen ser parte de la lógica sonora, de una lógica sonora nacional, ¿ah? De que estuviera de alguna manera incorporado en el espacio sonoro estos instrumentos. ¿Ya? Eh, Sin duda que ha sido adoptado, dice, de la cultura sonora chilena. Está un instrumento adoptado. Y luego de muchos años va a ser adoptado también por la cultura sonora escolar. De hecho, uno para saber qué instrumentos está utilizando la gente, ¿sí? Solamente teníamos nosotros que preguntarle a quién tenía en su momento la mayor relación con la escuela en cuanto a instrumentos. Y por ejemplo, aquí era Francisco Mesco, de la Casa Mesco. Y Mesco siempre tuvo tiples y siempre hubo colegios que le compraron tiples. O sea, la última vez que nosotros estuvimos con la gente de Mesco, siempre ellos podían decir, sí, vinieron de la escuela y compraron un charango, tiple, metalófono, flauta. ¿Te fijas? Eso es un indicador. Bueno, y dice, ha sido adoptado a partir de la denominada Nueva Canción Chilena, que es un periodo de la historia que imagino que lo habrán estudiado, que es un periodo fundamental de nuestra historia. Son 3 años, cortito así. Una canción es súper breve, pero intensa, sí, muy poderosa. Y dice, puede ser ejecutado de manera solista o grupal. Aquí vamos, nos vamos a fijar que hay una afinación. La voy a dar inmediatamente, pero no sé por qué no cargó la afinación. Voy a buscar el archivo. Y vamos a mirar, ¿no es cierto?, un ejemplo de esto que se va a abrir, ¿no es cierto? Este es un PDF, claro. Ahí está. Espero que lo estén viendo. Que se abre. Chicos, ¿están viendo el YouTube? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Se ve ya, Sí. genial. Mira, vamos a repetir esta obra. Esta se llama El Concurso Nacional de Tiple del profesor Felipe Andrés. Se llama, es un concurso nacional donde se hace homenaje a un gran tiplista colombiano. Para que ustedes observen este instrumento en distintas fórmulas de tocar, incluso con eh, técnicas extendidas en el tiple, básicamente con staccatos y que se ve con muteos de cuerda. Ahí va. Esta es una pequeña pieza que dura 3 minutos 15 segundos.
Profesor está silenciado. Está muteado, profe. Eso, y les dije lo más importante justo ahí. Se perdió ya, nunca más va a volver. Eh, Mira, la afinación del tiple, no sé, no entiendo, le decía, no entiendo por qué no sale en el documento, como que se cagó esa parte, voy a buscar. Pero ahí, tiene que ver con las primeras cuatro cuerdas de la guitarra, ¿vale? Tiene las primeras cuatro. Mi, si, sol y re. Ahora es como que tuviera esas cuatro cuerdas. ¿Te fijas? Ahora, cada instrumento, cada línea, se llama orden. El orden del tipo es triple. Hay instrumentos que tienen órdenes dobles, como el charango, por ejemplo, que tiene un orden doble. Tiene dos cuerdas por orden. Y la guitarra que tiene un orden simple, que tiene una cuerda por orden. ¿Ah? Acuérdense cuando tengan que explicarlo, se llaman orden. El orden, hay instrumentos que tienen cinco cuerdas por orden. Por ejemplo, el guitarrón chileno tiene cinco cuerdas afinadas a la octava. El tiple le pasa lo mismo. El tiple de alguna manera tiene órdenes cuadro, triples, ¿no es cierto? Y una de sus cuerdas eh, está afinada a la octava de eh, a la octava de la otra cuerda, es decir, como tiene dos cuerdas metálicas, esos instrumentos, digamos, tienen de alguna forma, tienen una nota octavada. Por ejemplo, aquí está. Ahora di con el archivo porque estaba usando otro archivo. Mira. Ahí lo están viendo, ¿no? Aquí tenemos el triple octavado, ¿ves? Tenemos un mi, tenemos un si, tenemos un sol y tenemos un re. Si nosotros nos fijamos bien, eh, dice octavada. Eso significa que hay una nota que está una octava inferior de ese sonido. ¿Ya? Básicamente, funciona de esa forma. Es como que tuviera dos soles, dos tipos de sol. Y uno de los soles está a una octava de distancia de la otra, del sol que estoy escribiendo. Esa es la lógica del timbre. Aquí tenemos otro ejemplo, si ustedes me permiten, que espero que estén viendo. Aquí tenemos una cosita entretenida. Chile tiene repertorio que es conocido por todos ustedes probablemente. Y aquí están viendo un tiple, obviamente de una construcción más moderna, ¿no es cierto? Y con un repertorio que es icónico en Chile. Icónico en el sentido de que cuando Víctor Jara trabaja en comunicaciones del gobierno y el Canal 7 era un canal del Estado, el canal nacional que hoy día conocemos, se le solicita que construya una música de continuidad. La música de continuidad es esa música que va entre programa y programa para ofrecer una pantalla y más o menos tener una música que sea como reconocible. Bueno, él creó una melodía que se llama Charagua, que la tenemos acá. Eh, Charagua. Y que es el nombre de una localidad fundamentalmente en el norte. Y Charagua, el instrumento con que abre la obra es el tiple. Por lo tanto, el tiple es una sonoridad que está incorporada en la memoria sonora del pueblo chileno. Inevitable. Está incorporada en varias obras, haciendo la introducción de la obra. Escuchemos, por ejemplo, esta pequeña pieza para observar el sonido. Aquí se puede ver la función octavada. Ustedes pueden ver las cuerdas como están operando, ¿no es cierto? Tenemos una cuerda más gruesa que tiene una distancia de octava, es decir, tiene una nota real y tiene una nota octavada, a la octava inferior. Escuchemos.
Bueno, ahí tenemos una cuestión con el uso del tiple bastante clara, ¿no? O sea, si nosotros buscamos la obra, eh, uno se da cuenta cómo el tiple se incorporó a esta idea. Básicamente, cuando hablamos de la continuidad, ¿no es cierto?, de un sonido, cómo ese sonido se transforma en tan importante para nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, es fundamental. Ahí lo tenemos. ¿Por qué nace esta obra? Esto se llama la continuidad en los 70. Obviamente no, eso que les acaba de pasar se llama memoria sonora. La memoria sonora es fundamental. Eh, y en Chile es fundamental que los profesores mantengamos la memoria sonora. O sea, una de nuestras tantas tareas es preservar esa memoria. Y no solamente la memoria que tiene que ver con el tiple y alguna cuestión que tiene que ver con algo ideológico, sino que tiene que ver con nuestra historia. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de las cuecas y uno dice, ya las cuecas, pero las cuecas tienen una memoria sonora intrínseca. O el arte musical todo tiene una memoria sonora. Y la música popular es una memoria sonora. Nosotros hoy día tenemos un gran, y lo digo sin ningún, lo he dicho desde el principio, eh, hay expresiones que son nefastas para la juventud en términos musicales, en términos sonoros. Es como tocar con un instrumento de mala calidad, ¿no? Eh, si uno busca básicamente es como necesariamente perdernos en una cuestión eh, de orden ideológico, pero perdemos la pelea cuando nosotros no logramos que nuestros estudiantes, por ejemplo, escuchen obras que tienen que ver con este espacio, porque hay un espacio de memoria. Eh, lo que yo estoy haciendo con ustedes no es como diría este ministro que tenemos de educación, diría, no, el profesor está adoctrinando, ¿sabes? Que es lo que le pasó a la profesora en Viña del Mar, que le dijo, el Cato Catrillanca es esto, y pasó esto, y fue así, no, entonces dijo, no, adoctrinamiento, como dijo Marcela Cubillo en su momento, cuando era ministra de Educación. Por eso el Ministerio de Educación siempre es un ministerio medio fofo, así, medio flácido, porque es tan importante en la cabeza de las personas, el Ministerio de Educación, que siempre hay cualquier persona menos un educador. O sea, ¿cachado, no? Es como si hubiese cualquier persona en el Ministerio de Hacienda o de Economía. No, siempre hay un economista y siempre hay un gallo que le saca el jugo a todo el mundo. Pero en educación no, nunca hay un educador. Y eso es una razón muy simple, porque los educadores tenemos una ética que nos haría trabajar de otra forma, porque el Ministerio de Educación forma la conciencia. Eh, otro, aquí tenemos otra manera de vislumbrar esta memoria sonora y observar cómo opera. Eh, Ustedes van a escuchar algo que habrán escuchado cientos de veces, ¿no es cierto?
sea, ahí tienes el tiple en su máxima expresión. ¿Y por qué no es más importante? ¿Por qué no los estudiantes chilenos no iban a estudiar el tiple? Porque tiene un poder, pues tiene una memoria, hay una cosa de impreso. El derecho de vivir en paz. Indochina es el... Como está grabado por el grupo Vlogs, hay de fondo hay una duplicación con una guitarra electroacústica de cuerdas metálicas, muy usuales en los 70, por ese sonido tan brillante, ¿cachai? Eh, yo diría que la memoria es muy importante, la memoria sonora es impresionante lo que afecta. Yo hace varios años trabajo en un proyecto de memoria sonora y uno cuando toca una cosa así como con estas timbrísticas, de verdad que se producen cuestiones bastante interesantes en lo que es la población. Sigamos con el tema del instrumento. Entonces aquí tenemos nosotros, si me permiten ustedes, eh, no es esta, es esta. Teníamos la afinación del tiple, mi, si, sol y re, ¿no es cierto? Eh, Observemos otro ejemplo del tiple. Esta ya es un trío bastante más producido. Esta audición dura 2 minutos y medio y tenemos tres cuerdas que son bien procesas. Guitarra, que la conocemos, el tiple en el centro y un contrapunto entre estos tres instrumentos, más una mandolina o una bandola en el espacio, ¿no es cierto?, colombiano. Escuchemos. Bueno, hay una hermosa ejecución.
del trío 3-2-1. Ese ritmo se llama bambuco, es un tempo de bambuco colombiano, una pieza. Yo digo, ¿por qué no podríamos tener aquí dentro de este grupo tres personas que exploren una mandolina, una guitarra y, no sé, un charango o un tiple, tocando música chilena? Si ya sabemos que el tiple se adapta perfectamente a nuestras necesidades timbrísticas, melódicas, no hay ninguna dificultad. Entonces, eh, el tiple es un instrumento que vamos a utilizar nosotros en el espacio musical. Eh, Vamos a seguir con el charango. Aquí tenemos harta tela que cortar, mira. El charango, ¿no es cierto? El charango es un instrumento y súper icónico. Cuando decimos icónico es porque uno puede dejar fuera el tiple porque es menos conocido, pero no el charango porque el charango ya es una cuestión súper patrimonial de nuestra cultura musical. En los 70 el charango es un instrumento que estaba colgado en las murallas de los colegios, estaba así como era como un ornamento. Obvio, porque no había necesidad, nadie. Venía ya desde la década del inicio del 70, en el comienzo del gobierno popular del presidente Salvador Allende, los colegios empezaron a adquirir charangos y hay una construcción. Si nosotros tenemos la posibilidad en algún momento de meternos al departamento de música, a la central de instrumentos, lo que llamamos el centro de recursos, ahí hay charangos de modernidad hechos por Zambrano, algunos, había un Yelcon Montero, había charangos más modernos, pero habían charangos también que pertenecían a esta época, que están entre los 70 y los 70 y tantos, que eran charangos de madera, hechos obviamente a mano, eh, y que tenían algunos adornos que se quemaba una de las tuerquitas del clavijero, se calentaba y se iba marcando la madera, ¿cachai? Es una cuestión bastante artesanal. Y esos están en el PEDA. Eso la última vez que estuve ahí, uno mira hacia un sector de la biblioteca y se da cuenta que hay una sección y hay unos charangos durmiendo. Bueno, lo mismo pasaba con los charangos en las escuelas. Habían charangos en las escuelas, pero solamente estaban colgados en una muralla. El 74 ahí estaban. La idea era que la gente hubiese adquirido, hubiese tocado la habilidad de tocar el charango, y esa es una cuestión que ha empezado de alguna manera a darse de forma bastante, yo diría, de forma bastante natural. Hay muchos intérpretes de charango hoy día en Chile. De hecho, hay escuelas de charango en América Latina. Hay en Perú, concursos en Bolivia. Está el encuentro Ernesto Cabur de charango, donde se definen los que son los maestros iniciales, los grandes maestros, se dan una piocha, un diploma. Es decir, te dan todo lo que significa eh, tener un grado. Nosotros tenemos un maestro que estuvo en ese encuentro, que es el Freddy Torrealba, que el Freddy Torrealba fue profe del PEDA, digamos, él se ha centrado su vida completa con el tema del charango y ha logrado de alguna manera posicionar este instrumento con técnica, con repertorio, con toda una lógica, ¿no es cierto?, interpretativa. Y también estudiantes que han salido del PERA, por ejemplo, el Toño, el chico, el Víctor Rojas, que son todavía estudiantes del pedagógico, que tienen el charango como un elemento central de su expresividad. Entonces, en Argentina, por ejemplo, se hacen encuentros, se hacen orquestas para charango, se hacen orquestas de 20, 30 charanguistas en obras que se han sido construidas especialmente para esas agrupaciones. Por lo tanto, el charango es un instrumento que está revitalizado en el espectro nacional. Está revitalizado en nuestro espacio cultural latinoamericano. Por lo tanto, eh, sería bastante poco inteligente negar su presencia en nuestro espacio. El charango, tenemos aquí unos personajes, está Italo Pedrotti y Horacio Durán. Horacio Durán es el charanguista de Inti Illimani histórico, un caballero canosito, alto, muy buen músico. Ellos hicieron un método que se llama método de charango, tal cual. Eso lo hicieron en el año 2001.
Pero debo recordar que en la década del 80, el año 87, el profesor Eugenio Espinosa, el primer profesor que yo les hablé al principio del pedagógico, él hizo, dentro de su método de algunos instrumentos latinoamericanos, hizo el charango como instrumento, lo puso como instrumento. Entonces, la diferencia es que en ese método de charango de Pedrotti y Durán, existe el esfuerzo de presentarlo como un instrumento orgánico, es decir, que tiene historia, ritmo, rasgueo, repertorio, técnica, forma de técnica extendida, es decir, producir distintos sonidos, ¿ya? Básicamente dicen los autores, el charango es un clásico instrumento mestizo. Antes de la llegada de los europeos a lo que hoy se llama América, no existían aquí instrumentos de cuerda, así como los conocemos hoy. Nace en Potosí, Bolivia, bajo la pequeña vihuela de mano de 5 cuerdas dobles. Vihuela de mano era una guitarra, una especie de guitarrilla que traían los soldados españoles, algunos de ellos, para acompañarse. Imagínense un mundo sin radio, es una cosa sin música, sin discos, sin celular, es otro mundo. Y nos sentimos representados por Jaime Torres, gran charanguista argentino, Jaime Torres, cuando dice: el charango emite mucho más que sonidos, expresa vivencias riquísimas, difícilmente explicables de los hombres y mujeres de la montaña, dice, que es el lugar donde en Argentina está ubicado el charango. Actualmente existen diversos músicos que han elevado el estatus del charango a niveles nunca antes vistos, como instrumento solista o en agrupaciones de cámara u orquestales. La afinación del charango mediano, que es el que nosotros conocemos, porque hay unos charangos que son más pequeños y otros que son más grandes, pero la afinación del mediano, que es el común, que está en cualquier lugar, en cualquier escuela y en cualquier hogar, es la siguiente, es esta que estoy mostrando ahí. Ustedes ven que tiene cuerdas dobles, ¿no es cierto? Dice, tiene 5 órdenes. Aquí tiene el mi, un la, y el mi del tercer orden es un mi que está octavado, ¿ya? Es un mi octavado por una cuerda más gruesa. Ahora, actualmente existen charangos que eliminan este mi que está acá, que está arriba, y ponen 2 cuerdas mi graves para ofrecer al intérprete la posibilidad de llegar a este mi, que suene al aire y que suene un mi más bien que sea como el bajo del instrumento, la cuerda más baja. Luego está el do y el sol. Por lo tanto, la afinación del charango va a ser mi, la, mi, do, sol. Les voy a mostrar algunos ejemplos de repertorio que va más o menos conocido del instrumento. ¿Ya? Ahí está. La obra, se llama Su vida, de Ernesto Cabur. Ernesto Cabur es un músico muy importante para nuestra historia, porque es amigo personal y muy querido de Violeta Parra, por ejemplo. Ernesto Cabur comienza en Bolivia con esta historia de las peñas. Así que vamos a escuchar música de Ernesto Cabur, Su vida.
Bueno, ahí el charanguista hace un esfuerzo y va tocando por sobre la pista. Si uno se fija, está sonando Ernesto Carbur, pero él está mostrando cada efecto o cada rasgueo. Es muy importante que pongan ojo en el tema del rasgueo. Es muy importante porque ya vamos a ver al final una conclusión en relación al rasgueo de estos instrumentos. Aquí vamos a mirar ahora, vamos a mirar otro repertorio clásico del charango. Se llama Campanitas. Van a observar por qué se llama Campanitas. Ahí va. Es un es una obra que lo que vamos a escuchar eh, es una pieza que tiene dos pequeñas cosas. Aquí está Horacio Durán y Horacio Salinas de los Inti Illimani. Aquí podemos observar el tiple de los Inti también en primer lugar. Y aquí vamos a ver una obra que se llama Campanitas y Mis Llamitas.
Bueno, como ahí estaban dos obras que tienen elementos bien precisos, ¿eh? Y bien interesantes. Por ejemplo, formas no usuales de tocar el instrumento. En el caso de Durán en el charango, podemos observar nosotros un- una ejecución de armónicos que tanto naturales como artificiales. No sé si observaron cuando estaba haciendo el armónico en la cuerda. Un sonido bastante especial del instrumento. Bueno, alguien hace la observación del charango de Durán. El charango es un quincho propiamente tal, que era la usanza de la década del 60. Originalmente los charangos se hacían de esa forma, tenían esa lógica. Eh, por suerte, digamos, hoy día el charango de Quirquincho o no está o va en retirada en términos de lo que es eh, básicamente un producto que no tiene mucho sentido musical. Yo tengo que ser muy honesto. O sea, los charangos que empezó a hacer nuestro luthier Yalcon Montero, en la década del 70, que son de madera, bueno, él utilizó maderas súper nobles, como se ve que hoy día tiene charangos B1, B2, A1, A2, que son de charango, de concierto, que utilizan los Iyapu, que utilizan los mismos Inti Illimani, o los grupos más importantes, que son charangos de una calidad sonora absolutamente superior. Además que el quincho tiende a doblarse, entonces la cuerda pierde la rectitud, el instrumento de cuerda. Si tiene un charango, finalmente como se dobla, se levanta la cuerda. Esta cuerda empieza a levantarse, por lo tanto se vuelve así como cóncavo. ¿Ah? Porque el cuerpo del charango, ese caparazón, no tiene la solidez de una madera que se mantiene rígida y permanente. No, esto empieza a doblarse naturalmente y la duración es bastante, o sea, la, la afinación del instrumento es bastante, te queda solamente para trabajar en posiciones de primera posición básica, no tienes mucho más que buscarle. Por lo tanto, hay una práctica hoy día de cero charango de quincho. Obvio, si no vamos a terminar matando una especie por hacer un charango, cosa que no existía esa lógica ecológica, no existía. No, el charango, todos los compañeros de los 60 tenían un charango que el quinto, tenía hasta la orejita, ¿cachai? Era una cosa terrible, pero hoy día la lógica dice que el instrumento tiene que ser compatible con el medio ambiente y con la sustentabilidad, por lo tanto, ni ustedes compren un charango de quincho, evítenlo, ¿ah? Evítenlo, porque no tiene mucho sentido musical. Se va a distorsionar el sonido rápidamente, va a quedar obsoleto rápidamente porque el charango termina el quincho doblado. Eso es una condición física. Bueno, vamos a quedar solo hasta aquí con relación al tiple. Hemos visto el tiple y el charango que vamos a utilizar. Cuando miren en UCampus, observen cuál es, nos falta revisar algunos instrumentos. ¿Cuál es en qué instrumentos van a tocar? Pueden tocarlos todos, digamos, fundamentalmente. Pueden tocar, elijan uno de todos. Para estudiar, yo una, les voy a enviar una base para que puedan estudiar, una base lenta, para que se puedan acompañar mientras tocan, ¿vale? Y después les voy a enviar una base rápida, que va a ser cómo van a enviar después la grabación, tocando, ¿ya? Tocando la partitura, resolviendo el problema. Por eso que vamos a ir, les voy a dejar la partitura. Tenemos una semana que viene, es una semana de trabajo autónomo, ahí le pueden echar un ojo. No nos vemos hasta el 26, o sea, nos vamos a encontrar en Folklore el 27 o el viernes 30, el final de mes. Así que les dejo un saludo como siempre y eh, el material va a estar incorporado al campus en la sección materiales. ¿Ok? Échale una revisadita. Y en cuanto a la grabación de la clase, acuérdense que yo les voy a crear una capsulita para que vayan viendo qué es lo que vamos viendo, pero cápsulas esencialmente que ustedes vean, porque obviamente no van a ver la clase de 1 hora y media, eso sería una tortura. Entonces,
Les hago una pequeña capsulita de 5 minutos, así 4 minutos, para que puedan verla y se tomen esos ratos para mirar básicamente de qué se trató la semana o esta primera semana de trabajo. Estas primeras semanas de trabajo desde el 29 de marzo hasta el día de hoy. Y así vamos a ir, permanentemente agrupándolas para que puedan continuar. Cualquier duda, ya saben, me pueden enviar un correo y no hay problema. Así que vamos a terminar a la hora, como siempre, y que tengan un lindo jueves y un mejor viernes. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Ya, Chao, profe. chao. Saludos, profe. Saludos, chao, Buen gente. día. Oh, profe. Un bonito día. ¿Puedo hacer Chao, una chao. pregunta más personal? Claro. No, por supuesto. Que a mí me gustaría tocar pandero, pero tengo dos. ¿Cuál me sirve? Tengo ese que es de cueca y tengo este. Tengo este. Te sirven los dos. Te sirven los dos porque lo importante es que tenga la chapita. Ah, ya. Que Ya tenga sé, la chapita para que suene. Tac, 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 esa era tac. mi Así que pregunta. no hay ningún problema. Toca cualquiera de los dos. Probablemente te va a servir el de cueca porque tiene menor dispersión sonora para cuando la grabes, para que no sature. Ya, Probablemente. Sí, más manejable. No hay problema. ya, gracias. Ya que esté muy bien. Profe, Dígame, Juan. lo que pasa es que le mandé un correo la semana pasada